Saludos nuevamente, les habla su hermana Marina Medina y en esta noche esperemos que el Señor una vez más nos siga bendiciendo a través del estudio de su palabra. Como hemos estado estas semanas anteriores, continuamos con nuestro estudio de la carta de Santiago. Así que, como te digo siempre, busca tu cuaderno, busca tu Biblia y juntos vamos a compartir la palabra del Señor. Pedimos en esta hora, oh Señor, que tomes control de este tiempo de estudio de tu palabra. Glorifícate, abre nuestra mente y nuestro corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, nosotros vamos a estudiar hoy día el capítulo 2 de la carta de Santiago. Hemos estado estudiando durante esta semana el capítulo 1. Primeramente hicimos una introducción a la carta de Santiago. Luego estuvimos hablando acerca de el capítulo 1, donde primeramente hablamos acerca de las pruebas y ser sabio para afrontar el sufrimiento, ser sabio para pedir y ser sabio para valorarnos. Luego estuvimos hablando de el sufrimiento, cómo puede producir la prueba, el sentirnos tentados. Y estuvimos hablando acerca de la tentación y hablamos de un Dios que está ahí para ayudarnos y no un Dios que provoca la tentación. La semana pasada estuvimos entonces relacionando o cómo Santiago nos lleva a ver de que nuestra fe, ¿verdad?, tiene que ir sustentada por la demostración de la palabra de Dios. Es cómo vivimos nosotros lo que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo. Y en esta noche, pues vamos a estar hablando ya del capítulo 2 de Santiago, que vamos a trabajar en dos partes. Hoy no usaré, como lo hemos estado haciendo en las semanas pasadas, el uso de el PPT. Sí lo vamos a hacer en diferentes momentos de hoy, pero no estaré usando el PPT como lo hemos estado haciendo las anteriores semanas. Muy bien. Vamos entonces a adentrarnos a Santiago, capítulo 2, del versículo del 1 al 13. Y la invitación que Santiago nos hace en esta noche es que nosotros tengamos una fe, y ese es el tema del día de hoy, tener una fe sin acepción de personas. Si nosotros vamos tomando el hilo de esta carta de Santiago, Santiago es una carta de la fe vivencial. Es una carta que nos invita a que podamos en el día a día, en el diario vivir, mostrar que somos discípulos de Cristo. Y lo he estado repitiendo constantemente en las diferentes sesiones anteriores, de que esta es una carta que fue dirigida a una población judío-cristiana, pero que había sido dispersa dado la persecución del pueblo judío a los cristianos después de la muerte de Esteban. Así que esta es una población que está sufriendo, es una población que está dispersa, es una población que está siendo tentada a través del sufrimiento, a lo mejor a renegar, a comenzar a comportarse de forma indebida. Y ahora, en este capítulo, que también es una población que es pobre, dado a que está siendo perseguida, en este capítulo Santiago nos invita a que nosotros no tengamos una fe que hace prejuicio o que hace diferenciación. Dice Santiago, como lo estás viendo, Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice de la siguiente manera: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sin favorecer más a algunas personas que otras? Esa es la pregunta con que comienza esta carta de Santiago, y quiero decirte que Santiago hasta ahora en este capítulo y en lo que continúa va a comenzar con una advertencia, una amonestación, y luego da una gran conclusión. Y justo todo el capítulo 2 va hilando el mismo tema: cómo nosotros vivimos nuestra fe ante las personas que están sufriendo,
o ante las personas que son pobres. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Será que nosotros podemos discriminar? ¿Será que nosotros podemos hacer acepción de personas? Y cuando yo hago esta pregunta, así como también la hizo Santiago, nosotros vamos a contestar, como decía el apóstol Pablo en sus diferentes cartas, pues obviamente que no. Ahora, el tema de la acepción de personas es un tema histórico que hemos visto de generación en generación. Por otro lado, también el tema del prejuicio es un tema que también se da dentro de la fe cristiana. Y cuando esta realidad del prejuicio o de la acepción de personas se da dentro del mundo cristiano, realmente entonces se convierte en un grave problema y en un grave conflicto. ¿Qué hay detrás del prejuicio? ¿Qué hay detrás de la acepción de personas? Pues hay dos cosas importantes. Una, el rechazo, porque cada vez que alguien es discriminado o alguien, pues por el prejuicio de otra persona, es excluido, esa persona sufre el rechazo. Pero también detrás de la sección de personas está pues los prejuicios. Y hay muchos tipos de prejuicios y muchas formas en que nosotros podemos discriminar a otras personas. Por ejemplo, hay discriminación por la apariencia, hay discriminación por el género, hay discriminación por las etnias o las razas, hay discriminación por el color de la piel, hay discriminación por el estatus social, por si se es rico o si se es pobre, y que es justamente lo que en esta carta, en este capítulo, Santiago está, ¿verdad?, confrontando. Entonces, hoy nos damos cuenta que vivimos en una sociedad donde vivencian diferentes tipos de prejuicios y de diferentes tipos de discriminación. Y Santiago, siendo un escritor que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy fino y la forma en cómo va desarrollando la carta, comienza a describir un ejemplo. Lo que continúa desde el versículo 2 al versículo 4 es un ejemplo, una figura que Santiago usa y que está relacionada con lo que pasaba en las sinagogas. Vamos a poner esto un poco en contexto. Desde los tiempos de Moisés, cuando él hizo las tribus, ¿verdad?, los clanes, la forma en cómo se ventilaban los conflictos, esas personas llevaban a su clan, al jefe principal, llevaba la situación y ahí es donde este jefe principal tomaba decisiones frente a ese conflicto. A medida que fue pasando el tiempo, cuando surge en la sinagoga, luego de que el pueblo de Israel es disperso por muchas ciudades, entonces las sinagogas se convertían en el lugar donde los judíos llevaban su conflicto y ahí entre los maestros, los rabí, los principales, discernían cuál era la decisión frente a ese conflicto. Recordemos que los judíos en el tiempo de los romanos no llevaban sus conflictos a los romanos, al menos que fuera un caso, ¿verdad?, legal muy grande. Sus conflictos eran llevados a la sinagoga. Y esa es la figura que está usando Santiago en el capítulo 2, versículo de 2 al 4, cuando dice de la siguiente manera: hermanos, él puso un ejemplo, porque dice, por ejemplo, supongamos que alguien entra a la reunión vestido con ropas elegantes, joyas, ¿verdad? Y esa persona es tratada de buena manera porque viene y luce bien. Y si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica, porque entra uno pobre también, y a esa de ropa pobre, ropa sucia, lo sientan hasta en el piso. Y Santiago entonces dice, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona que es rica versus a la persona que es pobre en ese conflicto que se va en ese momento a tratar, la pregunta es, ¿no están siendo ustedes unos jueces parciales? Y esa es la pregunta que él hace en el versículo 4.
esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones. Recordemos que Santiago emula, y lo hemos estado diciendo, emula de gran manera el estilo de Jesús. Y recordemos que el estilo de Jesús muchas veces al confrontar a la gente lo hacía justamente a través de historias o parábolas, y venía siempre una pregunta. Santiago está usando justamente una figura y hace una pregunta retórica, porque ya es una pregunta que se sabe la respuesta. O sea, si al entrar en la iglesia, o en este caso en la sinagoga, entra un hombre de apariencia que aparentemente es rico y el otro un hombre que aparenta pobreza, y se le trata diferencialmente de mejor manera al pobre que al rico, no estamos haciendo distinción de personas. Mi pregunta cuando estudiaba este pasaje es de qué manera esta población que está siendo afectada por la persecución y demás, como lo hemos estado diciendo, de qué manera Santiago estaba evidenciando esta situación en aquellos primeros oyentes. Y lo único que me pone a pensar es que estos cristianos, ¿verdad? Tal vez cuando se iban a las casas o se reunían en la sinagoga, de una u otra forma sus propios conflictos les comenzaba a llevar a hacer acepción de personas, a discriminar de una forma que no es la correcta. Santiago no está tan lejos de la realidad que vivimos hoy día. Hoy vivimos en una sociedad que es altamente guiada por la apariencia y que altamente discrimina por las apariencias. Pero podríamos pensar que también vivimos en una iglesia que hace discriminación de personas. ¿De qué manera nosotros podemos estar sin darnos cuenta, ya sea consciente o inconscientemente, haciendo juicios? Ahora, te quiero decir que el juicio, hacer juicio es prácticamente un juicio, es una capacidad de todo ser humano y todos hacemos juicio, pero no estoy hablando de un juicio hacia una persona, sino que el juicio es la capacidad de tener una opinión frente a una persona o una situación particular. Es decir, nosotros hoy día, frente a toda la situación que estamos viviendo de la pandemia y las noticias que escuchamos, vamos creando juicio frente a esa situación. Así que el juicio es algo natural del ser humano. El problema es cuando nuestros juicios afectan nuestras relaciones y empobrecen, ¿verdad? Nuestra persona, pensando que alguien por su situación, por su apariencia o su realidad es de menor categoría. Vamos entonces, Santiago trae a colación la persona de Jesús y él comienza a preguntar si justamente este es el modelo que Jesús ha enseñado. Y nosotros tenemos que recordar en Lucas capítulo 11, versículo 43, Jesús enseñó a sus discípulos a que cuando entraran a una fiesta buscaran los últimos lugares. ¿No le ha pasado a usted que en algún momento ha entrado a algún evento y se ha sentado en un lugar y de repente se le acercan los que están, ¿verdad?, dirigiendo esta fiesta y le dicen, oiga, disculpe, estos puestos están reservados, pedimos por favor que se sienten allá? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero sabemos que si eso nos pasa nos ocasiona mucha vergüenza, ¿verdad? Jesús mismo enseñaba que cuando nosotros entráramos a una fiesta o cuando los discípulos entraran a una fiesta, buscaran los últimos asientos para que justamente no pasaran esa vergüenza de que se han sentado en los lugares que no corresponden. Posteriormente nos encontramos con el versículo 5, que nos dice de esta manera: escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que darán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Este texto, ahora viene otra confrontación que nos hace Santiago, porque primeramente nos lleva a que justamente por nuestra fe nosotros no podemos hacer acepción o diferenciación de personas.
posteriormente trae a colación una figura muy usada y muy característico para el pueblo hebreo, y eran los conflictos que eran traídos a los tribunales, pero estos tribunales eran las sinagogas. Y en un momento hacer una diferenciación de persona, esto lo que hace es que uno se convierta y haga un juicio, ¿verdad? No parcial. Ahora este pasaje que nosotros estamos leyendo nos lleva a ser, tiene grandes verdades que nos está diciendo este pasaje. Y yo antes de hacer algunas aportaciones del pasaje, es importante que nos enfoquemos en la persona de Jesús, porque Santiago nos está hablando de lo que Jesús ha enseñado y el modelo que Jesús dio. Y cuando nosotros pensamos en el modelo que Jesús nos da, Jesús fue una persona comprometida con todos los que no tenían voz en sus tiempos. Jesús fue una persona comprometida con el oprimido. Podemos recordar muchos pasajes donde Jesús siempre buscó a aquellos oprimidos, aquellos excluidos de la sociedad. Cristo tuvo un gran lugar en Galilea, al margen de Israel. Fijémonos que su centro ministerial no fue Jerusalén, donde justamente estaba, digamos, el centro político. Ahí estaban los gobernantes, los nobles, los príncipes. Más bien el ministerio de Jesús se hizo en Galilea, en Capernaú, y eran ciudades de la periferia. Jesús buscó a la gente que estaba en la periferia, aquellos que eran etiquetados como publicanos, que eran etiquetados como enfermos, que eran etiquetados como prostitutas, y justamente su ministerio y su predicación fue dar sanidad, fue dar liberación, expulsar demonios, poder llegar a donde las mujeres, de hecho, fue un grupo de mujeres fieles que sostuvieron el ministerio de Jesús. Jesús permitió que los niños vinieran a él. Jesús definitivamente nos muestra que permitió que se acercaran personas que en su tiempo era imposible accesar a algún rabí, a alguna persona de poder en la sociedad. Ese es el ejemplo que Jesús nos da. Y el pasaje que hace un momento veíamos en Santiago, él hace alusión de que Dios ha prometido, ¿verdad? Ha prometido que los pobres heredarán el reino de los cielos. Por eso su misión siempre estuvo buscar el enfermo, al leproso, al ciego, a los niños, a los desvalidos, a los rechazados de la sociedad. Vamos entonces ahora a analizar un poquito acerca de la pobreza y lo vamos a expandir la próxima semana, Dios mediante. Y cuando hablamos entonces de la pobreza, teológicamente el texto bíblico nos acerca a varios énfasis acorde a la pobreza. Nos acerca es decir, hay muchas personas que ven los pobres como hecho a imagen de Dios. Hay muchas personas que ven los pobres como personas en rebeldía. Otras personas ven los pobres como el Cristo encarnado. Hay otras personas que ven los pobres como los favoritos de Dios y otras personas ven los pobres como alma perdida. Cuando estoy diciendo que hay personas que ven los pobres desde esta perspectiva, es que teológicamente su fundamento bíblico le lleva a ver a los pobres de una o de otra manera. Aquí tenemos un cuadro donde justamente estoy haciendo un desglose de estas perspectivas teológicas en cómo nosotros podemos ver la pobreza, porque la pregunta es, ¿quién es el pobre o qué es la pobreza? Así que vamos a ver estas perspectivas teológicas. Hay una visión del pobre, como hace un momento mencioné, los pobres creados como imagen de Dios.
el enfoque teológico es la creación, hay un error en la misma transcripción, y eh, eh, para que los pobres son vistos en esta perspectiva como personas que son pobres porque carecen de las habilidades y los conocimientos y oportunidades. La respuesta cristiana para quienes tienen esta perspectiva teológica de la pobreza es dar las posibilidades de que los pobres sean fructíferos y sean productivos. Otros tienen la idea teológica o bíblica que los pobres es consecuencia de la caída. Son personas que están en rebelión. Claro, su énfasis está basado en Génesis 3 y ellos son pobres, o la gente es pobre, dado a su rebelión hacia Dios, su cultura los mantiene pobres. Entonces, la forma en cómo estas personas van a desafiar a los pobres es a través, lo desafían con el evangelio y los alienta a que tomen decisiones conforme a lo que nos enseña la palabra. La otra perspectiva teológica en cómo muchas personas ven los pobres es los pobres como Cristo encarnado. Y el enfoque aquí es la encarnación, los evangelios. Entonces, los pobres son personas que carecen de amor y la forma de ayudar a los pobres es acompañándoles. Nuestra hermana Teresa de Calcuta fue un ejemplo de ver a los pobres desde esta perspectiva y los acompañaba para disminuir su sufrimiento. La otra perspectiva teológica de ver la pobreza es ver a los pobres como favoritos de Dios. Y el pasaje que estamos leyendo está diciendo que los pobres heredarán el reino de Dios. Y claro, la perspectiva de la pobreza aquí es que los pobres son los oprimidos, y hay una pobreza estructural, y la forma de ayudar a los pobres trabajando por la justicia, darle voz a aquellos que no tienen voz. Y el último enfoque es ver a los pobres como almas perdidas. El enfoque es más soterológico, es la salvación, basado en Mateo 28, y los pobres han perdido el camino de Dios, son pobres por eso, y la forma en cómo vamos a sacarlo de la pobreza es proclamando el evangelio y que ellos respondan ante el evangelio. Entonces nos preguntamos, ¿esto está equivocado? ¿Esto es así? Al final, ¿qué escogemos? Pues quiero decirte que todas estas son perspectivas bíblicas relacionadas con la pobreza. Y debemos ver a los pobres como personas que son pobres porque no tuvieron las mismas oportunidades que otros y se les necesita ayudar para que puedan ser fructíferos. Debemos ver a los pobres que sí, su pobreza tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Con la rebelión, con a veces factores culturales, y hay que desafiarlos con el evangelio para que tomen las mejores decisiones. Pero también debemos ver a los pobres como aquellos, ¿verdad? Donde Cristo, ¿verdad? Ha encarnado, porque Cristo, como dije hace un momento, vino a ser solidario con los más oprimidos, y hay que acompañarles, hay que darle amor, hay que tratar de disminuir su sufrimiento. Sin embargo, la Biblia habla del gran amor que Dios tiene hacia los pobres inocentes, y son las personas oprimidas por pobrezas estructurales, y hay que trabajar en pro de la justicia para que ellos puedan tener voz. Y por último, sí, son almas perdidas que necesitan de la salvación de Cristo, que es lo que justamente Santiago nos refiere en este capítulo, que los pobres que han sido hechos ricos en Cristo. Regresando al texto de Santiago, en el capítulo versículo 8, entonces encontramos donde se apela uno de los recursos indispensables cuando hablamos de tener una fe que no discrimina, una fe que no hace acepción de personas, una fe que no trata con diferencia de acuerdo a la apariencia, a la posición, al estatus, a la etnia, y es el principio del amor. Dice el versículo 8, por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si favoreces más a algunas personas que a otras, cometes pecado y son culpables de violar la ley. Recordemos que Santiago siempre usa todos los recursos relacionados con los judíos y él sabe cuando le habla de la ley, aunque sabemos que ahora están en una perfecta ley que es la ley de Cristo y el amor de Cristo. Sin embargo, les recuerda a ellos, por ser judíos, que al violentar una norma de la ley, son culpables de violar entonces toda la ley. Y eso es lo que nos dice el versículo 10, pues el que obedece toda la ley de Dios, menos en una, es tan culpable que el que la desobedece todas. Y con esto, queridos amigos, amigas, lo que tenemos entonces que retomar es que el ser cristiano y mantener una fe viva no nos permite que nosotros, dado a las situaciones que vivamos, a las situaciones límites que podamos tener, no nos permite que violentemos una parte de lo que el Señor nos ha ordenado. Algo que ya violente, el que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no puede ser permitido. Y hoy estamos en momentos difíciles y probablemente tú estás pasándola no muy bien. Puede haber situaciones de enfermedad, situaciones de escasez, situaciones que limitan, hay dolor, pero ¿sabes qué? Importante, que puede ser que tu situación y tu posición está en mejor estado que la de muchos otros hermanos que están sufriendo por la pobreza y por la escasez. Y recordemos que la pobreza trae otros males. No es lo mismo un pobre recibir salud que una persona que tiene más, ¿verdad?, disposición a bienes materiales, la salud para esa persona. Entonces, la invitación es esta, queridos amigos, amigas que han estado escuchando. Nosotros debemos no hacer acepciones de personas. Invito nuevamente que reflexionemos de qué manera podemos estar haciendo una prosopolencia, es decir, miramos a la cara para hacer una diferenciación y hacer una acepción. Dios no nos llama de esta manera. El versículo 12 termina diciéndonos: y todo lo que digas y todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados ante la ley. Es decir, que por nuestros actos nosotros vamos a ser juzgados. Y dice, y no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso. Este es un tiempo, queridos hermanos, para que nosotros seamos compasivos. Este es un tiempo para aplicar la compasión, para ver a nuestro alrededor y poder darnos cuenta de que hay personas que tal vez están sufriendo más de lo que nosotros estamos confrontando. Y que es el momento entonces para tener compasión, para no discriminar. La semana pasada miraba un reportaje donde esta pandemia ha traído de que el grupo o la población de indigentes en Panamá haya aumentado. ¿De qué manera nosotros podemos hacer compasión a esta población? ¿De qué cosas yo tengo que revisar y evaluar si estoy haciendo acepción de personas? Tenemos un llamado a ser como Jesús nos enseñó a ser. El llamado esta semana, queridos amigos, amigas, es amar como Cristo nos amó. Y puede ser que no es tu caso, que estás discriminando a nadie. Tal vez tú has sido más bien, has sido una de las personas discriminadas. Y quiero recordarte, si este es tu caso, que Dios te ve y Dios te ama de una manera tan especial y tan profunda como nadie más lo podrá hacer. Solo Dios basta. Y el amor de Dios es lo único que nos basta. Pero también la invitación es para que nosotros, tal vez si no hacemos discriminación, nos preguntemos, ¿qué puedo hacer
por mi prójimo esta semana? ¿De qué manera puedo amar a aquel que es diferente a mí? Ha sido un placer estar contigo en esta noche y que el Señor te bendiga.